Amigos, me da gusto que me acompañen en un capítulo más de Queremos Saber en nuestra edición especial por el COVID-19, que ya desde hace 2 semanas hacemos desde mi casa, desde donde te doy la bienvenida y te invito a que te quedes con nosotros, porque hoy platicaremos sobre las mejores prácticas para aprender y enseñar en línea con la maestra Lorena Neira, directora de la UM Virtual. Esto es Queremos Saber, ya comenzamos. Pues como la mayoría de nosotros sabemos, amigos, nos hemos vuelto más virtuales en los últimos meses, las últimas semanas. Este programa ahora lo transmitimos desde mi casa, como ustedes bien lo saben, desde hace algunas semanas. Y pues no solamente este tipo de actividades, sino la educación tuvo que pasar a un formato virtual, a un formato online. Entonces por eso está la profesora Girarte con nosotros. Bienvenida, profe, queremos saber. Gracias por la invitación. Con mucho gusto podemos compartir de la experiencia que hemos recogido en estos años. Claro que sí, profe, la educación virtual existe desde antes de que viniera la pandemia por el COVID-19. Ya otras universidades, otras instituciones así lo practicaban. Entonces, en números, ¿cómo podemos saber, para nosotros tener una idea, antes del COVID-19, qué porcentaje de la población mundial estaban estudiando en un formato online, virtual? Sí, Laura, mira, los números son bien interesantes. De acuerdo a los datos que nos provee el Banco Mundial, solamente de toda la población estudiantil que termina la preparatoria, solo el 34% ingresa a la universidad. Estas son cifras a nivel mundial. Para cada caso, para cada región es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, el porcentaje que termina la preparatoria y entra a la educación superior es un 84%. En el caso de la zona del euro es un 62% y para América Latina es aproximadamente un 43%. Estamos hablando de la educación en general, pero ¿cuál es la situación de la educación en línea? Fíjate qué interesante, hasta antes del COVID, de ese porcentaje que te acabo de compartir, en Estados Unidos, del total de la población universitaria, el 15.42% de la población estudia en alguna modalidad 100% en línea. Y en México, entre un 5 y un 6% de la población que estudia la universidad la estudia en una modalidad en línea. Son datos interesantes. Ahora, ¿quieres saber cómo se transformó con el COVID? Sí, claro, profe, claro. Ahora esos números se debieron disparar. Así es, fíjate, bien interesante. Sucede que a nivel global, el 49%, estos son datos que están orientados más a las modalidades mixtas. Es decir, aun cuando el COVID nos ha llevado a la modalidad virtual, no la estamos llevando 100% con todos los principios o las reglas que la modalidad requiere. Pero las cifras van más o menos así, ¿no? En el mundo, el 49% de los estudiantes utilizan alguna forma de contacto en línea o han tomado por lo menos algún curso en línea. Y en México, el 51% de los estudiantes utilizan alguna plataforma para estos fines. Wow. Profe, hablando de eso entonces, ¿cuándo la Universidad de Montemorelos decide que también va a participar o va a abrir la opción para la educación en línea? Porque no siempre fue así. Fíjate, Laura, que la universidad tiene ya un buen recorrido en esta área. Quiero mostrarles un timeline donde están todas las etapas de desarrollo que la universidad ha tenido en educación a distancia. La educación a distancia tradicional, que en aquel tiempo era a través del correo tradicional, comenzó en 1992. Eso significa que llevamos casi 28 años de experiencia en la educación a distancia. Wow. Sin embargo, los primeros acercamientos a la educación en línea se dieron en el 2002, pero la universidad como tal, ya programas completos en línea que se comenzaron a ofrecer fue a partir del 2006
y su unidad de educación virtual formal apareció en el 2012. Ustedes en pantalla podrán ver las diferentes etapas que ha tenido la universidad en su trayecto por la educación a distancia. Sí, porque sin duda esto requiere de un proceso, ¿no, profe? Por eso toma cierto tiempo. Como usted decía, ahorita que entramos de golpe al formato virtual, pues quizás no tenemos todas las características que deberíamos tener porque no estamos acostumbrados, no todas las instituciones educativas. Profe, ¿pudiéramos hablar de que hay alguna diferencia entre lo que es un aula virtual y un aula presencial? Porque hay algo que nos preocupa también, y es lo que aprendemos. Podemos aprender lo mismo. Claro. Sí, mira, te puedo decir que en elementos o componentes son los mismos. Es decir, el aula virtual y el aula en línea tiene alumnos, tiene un profesor, tiene contenidos y actividades para el aprendizaje. Es decir, en componentes son muy similares. Sin embargo, en los entornos y los escenarios mediados por tecnología es donde se da la mayor diferencia. Hay algo especial también que tiene la educación en línea que no tiene la educación presencial, y esto es la posibilidad del play, del pause, del rewind, del stop. ¿Sí me explico? Es decir, son estos elementos que te permiten parar cuando algo no entendí o cuando tengo que hacer alguna otra actividad, regresar, volver a mirar, volver a escuchar la clase. Grabar la clase si es en vivo. Exactamente. Entonces, básicamente estas son las diferencias entre un aula virtual y un aula presencial, pero en componentes son los mismos. Ok, ahora deben existir algunos retos, sin lugar a dudas, tanto de la educación en línea como de quienes imparten la educación en línea y quienes reciben la educación en este formato. Entonces, esto quiero que lo hablemos en el segmento que va a seguir a continuación. Así que si ustedes quieren saber esto, amigos, quédense con nosotros, enseguida lo vamos a saber. De acuerdo con el calendario escolar mexicano, las clases se retomaron el pasado lunes 20 de abril, por lo que millones de estudiantes del nivel básico regresaron a clases. Una de las estrategias desarrollada por la Secretaría de Educación Pública en México fue el programa Aprende en Casa, en televisión y por línea, el cual será impartido a través de la radio, televisión e internet. Esta estrategia tiene el apoyo del gigante Google, específicamente de Google for Education, y gracias a eso se podrá continuar con el calendario escolar, el cual se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus en el país. Recuerda que esto lo vivimos todos, por lo que no lo pienses mucho en apoyar a alguna mamá, alguna familia o algún pequeñito que necesite ayuda para aprender. Bueno, sin lugar a dudas, esto de transformarnos a un formato virtual en el sentido de la educación, en el aspecto de la educación, trae ciertos retos. Profe Lorena, ¿qué retos representa para la educación en línea desde el punto de vista del maestro y también desde el punto de vista del alumno? Sí, mira, todos tenemos una forma de aprender y algunas investigaciones dicen que tendemos a repetir la forma en cómo nosotros aprendemos o los métodos que utilizaron con nosotros cuando aprendimos. Entonces, uno de los principales retos es que el maestro que tiene ya una trayectoria de años enseñando en la modalidad presencial y que tiene que migrar a esta modalidad, tiene que estar consciente de que debe desaprender algunas cosas. Es decir, no puede traer estrategias o metodologías que son exclusivas de la modalidad presencial a esta modalidad. En ese sentido, hay dos retos. Hay más, sin embargo, solo me quiero concentrar en esta hora en dos. Y uno de ellos es el desarrollo de las competencias digitales. Hay competencias muy específicas que se requiere que el maestro que va a enseñar en esta modalidad tenga bien aprendidas y que tenga la habilidad de aplicarlas correctamente.
Entonces, las competencias digitales son uno y la segunda es la habilidad de inspirar a los estudiantes, porque es muy diferente inspirar a un estudiante cuando lo tengo de frente, que le puedo hablar, que él puede ver mis gestos, el énfasis que le pongo. Lo mismo yo puedo ver su reacción, es muy distinto a cuando no lo tengo presente y está detrás de una pantalla o detrás de un escenario que asincrónico, en donde él va a convivir o va a interactuar con los contenidos o actividades que yo como maestro he planeado. En ese sentido, Laura, quiero compartirles rápidamente, y en pantalla ustedes pueden mirar algunos aspectos muy importantes. Respecto a las competencias digitales, voy a mencionar algunas y en el contenido que les vamos a dejar ustedes van a poder ampliar, pero el maestro debe ser capaz de manejar la comunicación a través de los medios, así como se requieren ciertas habilidades para comunicarse a través de las redes sociales, también hay habilidades muy específicas de comunicación para la modalidad en línea. Otra de las cosas importantes que el maestro debe desarrollar es la habilidad de buscar información. Antes quizás nosotros preparábamos nuestros contenidos, hacíamos nuestras presentaciones. Ahora que estamos en la era de la información, no tenemos que inventar la rueda. Hay un montón de contenidos de todas las áreas ya preparados, ya establecidos, que tienen los permisos para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces, el maestro debe desarrollar la habilidad de buscar esos contenidos para no tomar tiempo en prepararlos, sino dedicar su mayor esfuerzo en el desarrollo de las actividades. En esta modalidad es donde se aprende más. Otra de las cosas que quiero puntualizar es que el maestro también debe desarrollar habilidades respecto a la seguridad de la información. Para esta modalidad es importante que se conozcan las políticas de uso de los contenidos, de las actividades, de los derechos de autor, de las licencias Creative Commons. Todos estos asuntos son nuevas habilidades que el profesor debe desarrollar y que son muy importantes para esta modalidad. Por último, quiero decirles que también tenemos que desarrollar habilidades para la resolución de problemas técnicos menores, porque debemos dar una respuesta inmediata a nuestros estudiantes. Eso con relación al desarrollo de las competencias digitales. Ahora, con respecto a la parte de inspirar al alumno, me encontré con un recurso bien interesante y quiero compartirlo. Por el tiempo, solamente voy a mencionar cuáles pueden ser algunas estrategias muy prácticas para que nosotros podamos inspirar al estudiante. Miren, esta infografía habla de cómo convertirte en un profesor inolvidable. Entonces, de las cosas que tenemos que hacer, debemos enseñarle al alumno a aprender. También debemos, a través de toda nuestra interacción, acostumbrarlos a pensar. Un elemento importante que a mí me ha capturado es que debemos sorprenderlos. A veces hacemos rutinas porque es más fácil para nosotros como maestros, pero en esta modalidad debemos tener siempre el factor wow. Recordemos que el alumno en línea está solo ahí en su casa. Entonces, si hacemos las cosas rutinarias, lo vamos a cansar. Es más, todo va a ser tan predecible que no le va a motivar nuestra clase. Por eso, debemos agregar este factor de sorprenderles. También debemos ayudarles, descubrirles algún libro, es decir, mostrarle, mira, estoy leyendo este libro, tiene esto interesante, despertar la curiosidad en ellos. Otra cosa importante es que debemos mostrarle el lado práctico del conocimiento. A veces nosotros pensamos que hay materias teóricas y hay materias prácticas y pensamos que en las materias teóricas solamente tenemos que hablar, leer, ¿no? Todo el área del conocimiento tiene asuntos prácticos, que es donde el alumno echa a andar los niveles altos del pensamiento y donde afirma realmente el conocimiento. En fin, debemos darles oportunidad de que ellos hablen y de escucharlos, hacerles saber que nos interesa lo que ellos dicen, no solamente lo relacionado a
nuestra materia, sino también a la parte emocional, a la parte social. Transmitirles valores y actuar con justicia. Bueno, estos son solo algunas ideas de cómo podemos inspirar al estudiante que no tenemos enfrente nuestro. Claro, profe, tú has presentado varios retos. ¿Dirías tú que el papel del docente ahora en este formato sigue siendo el mismo? Porque hablabas, por ejemplo, de que no puedes estar cerca del muchacho, no puedes ver sus expresiones, no puedes... Sí, ese segmento que quizás el formato presencial sí te lo permite. Y hablamos aquí, por ejemplo, en la Universidad de Montemorelos, de la tutoría, de la mentoría. ¿Cómo entonces el papel del docente cambia? ¿Sigue siendo el mismo? No, para nada. O sea, el papel del maestro contemporáneo no cambia, ¿no? Porque el maestro tradicional que se para enfrente a dar una clase exponencial, eso está fuera de lugar en la educación en línea, ¿no? La educación en línea cambia el rol del maestro en tanto él se convierte en un diseñador de escenarios de aprendizaje y un facilitador del aprendizaje. Aquí el rol activo lo tiene el alumno. Claro, el maestro hizo todo un trabajo previo para diseñar esos escenarios en donde el alumno va a echar a andar esos niveles altos del pensamiento para que pueda tener experiencias de aprendizaje significativas. Sin embargo, la interacción que el maestro debe provocar con el estudiante no cambia, a pesar de que no tenemos al estudiante enfrente, pero me sigo preocupando por él. Ahora los sistemas, los LMS, donde administramos el aprendizaje, me permiten ver cuál es la trayectoria del alumno por los contenidos, por las actividades, a través de todas las analíticas que estos LMS nos dan. Yo puedo ver en qué específicamente el alumno, qué cosas no está entendiendo porque entra varias veces a ese contenido o porque no ha entrado ninguna vez. Es decir, tengo muchos elementos para provocar o para de manera intencional tener esa interacción con el estudiante. La preocupación por él como persona y por su rendimiento académico es la misma que tiene el maestro presencial. Y creo que diste en el clavo, profe, es un asunto personal, depende de mí como docente, ese interés que imprimo en lo que es la educación y la relación con el alumno. Profe, rápidamente, antes de pasar al siguiente segmento, quisiera que me mencionaras cómo podemos nosotros cambiar el chip, porque digamos que a los que no escogimos voluntariamente hacer la educación, estar recibiendo o impartiendo educación de forma virtual, a los que no lo hicimos voluntariamente, ¿cómo hacemos para cambiar el chip y sacar el mayor provecho de esta oportunidad? Sí, mira, varios hemos pasado por esa experiencia. Lo primero es que al inicio nos podemos sentir agobiados porque si vemos todos los requerimientos que tiene un curso en línea, nos podemos agobiar. Y una de las primeras cosas que hacemos como maestros presenciales y que cambiamos, y lo he visto porque me tocó vivirlo cuando a mí me tocó hacer el cambio, o lo he visto en esta época en que muchos maestros lo están haciendo, es que una de sus preocupaciones es cómo va a aprender el alumno. Y entonces piensan que el alumno va a aprender solo si le dejo muchas tareas y comienzo a tarea para asegurarme de que leyó, tarea para asegurarme de que estos elementos clave los entiende. Tarea para asegurarme de que hizo la investigación, tarea para asegurar, y entonces llenamos al alumno de un montón de tareas que no tiene la posibilidad de hacer y solo pueden suceder dos cosas, una, que no las haga o dos, para cumplir que las haga de manera superficial y perdemos una hermosa oportunidad. Entonces, una de las primeras cosas que yo recomiendo es tomemos las cosas con calma. No intentemos aplicar todo de una sola vez, tenemos que ir, el proceso de aprendizaje para el maestro también toma tiempo. Posiblemente sus primeros cursos no van a ser excelentes, pero mi sugerencia es hablar con un experto y decirle, bueno, de estas 10 cosas que son los requisitos de un curso en línea, dime cuáles son las 3 esenciales. Y en esta primera experiencia me voy a enfocar en esas 3 esenciales. En la siguiente le voy a añadir otras 3 y de esta forma voy a ir aprendiéndolo
y de manera correcta y aplicándolo de manera correcta sin hacer sufrir al estudiante. Por último, quiero decirles que en la educación en línea hay muchas formas de asegurarte que el alumno revisó el contenido. Y mi sugerencia es que le pongan especial énfasis a las actividades en donde el alumno tiene que hacer aplicaciones. Para esto utilizamos las estrategias activas de aprendizaje, pero las actividades de aplicación son geniales para esta modalidad. De hecho, esas actividades requieren que el alumno previamente haya revisado los recursos o haya hecho la investigación. Sin eso, el alumno no puede hacer un buen trabajo. Claro. Entonces, no ocupemos tiempo ni nuestro ni del estudiante cansándolos con actividades que son muy básicas, ¿sí? Sino enfoquémonos en estas actividades de aplicación que requieren mover todos estos niveles altos del pensamiento y el aprendizaje va a ser más significativo para nuestros estudiantes. ¿Y saben qué? Los vamos a enganchar, porque a los estudiantes ese tipo de actividades son las que les gustan. A lo mejor al principio refunfuñan, pero conforme van mirando las habilidades que van desarrollando, cómo ellos van creciendo, la forma en cómo se hace ese intercambio, de ideas o de revisión para mejoras, eso los engancha y ahí estaría mi recomendación. Claro que sí. Y también para los alumnos, estamos bien claros con todo lo que usted ha dicho ya sabemos de plano que al alumno también le representa ciertos retos. Eso lo vamos a hablar en el segmento siguiente. Ustedes, amigos, sigan con nosotros para conocer más. Quiero compartir contigo una receta que es para los pequeñines de la casa que les va a fascinar, se llama Vita-C Kids. ¿Te preocupa su sistema inmunológico? Este es el jugo que tú les debes dar a tus niños. Este contiene naranjas y la naranja tiene vitamina C. La vitamina C, además de ser antioxidante, aumenta la producción de interferón. Esta es una sustancia natural y es antiviral para que tu cuerpo pueda responder mejor ante este virus. Además, tiene guayabas riquísimas en vitamina C también. Estas las ponemos sin semillas. Le ponemos también un plátano pelado y algo muy importante aquí que le vas a añadir, una pizca de cúrcuma. La cúrcuma, un poderoso antiviral, y decimos, ¿será que se la puedo poner a los niños? Definitivamente que sí. Es una pizquita nada más y eso le va a dar un color hermoso, brillante, y además le ponemos una nuez de Brasil. La nuez de Brasil son ricas en zinc, que es un mineral que va a ayudar a potenciar tu sistema de defensa natural, ya que impide la reproducción del virus. Es decir, entró en mi cuerpo, ya lo tengo allí, pero va a impedir que se siga reproduciendo. Así que es muy, muy importante que lo podamos ingerir todos los días. Esto lo que vamos a hacer es licuarlo, lo vamos a poner en un vasito, lo disfrutamos inmediatamente y estamos listos para defender a nuestros niños. De seguro, si alguno de ustedes es alumno y nos está viendo, se está preguntando, bueno, y yo como alumno, ¿qué puedo hacer para aprovechar mejor esta oportunidad? Tengo esta y esta dificultad. Profe Lorena, ¿qué pasa con los alumnos desde su punto de vista, poniéndonos en sus zapatos? ¿Cuáles son los retos para enfrentarse a la educación en línea? Bueno, aquí voy a dar una explicación breve de esta forma. Vamos a pensar en el alumno que está por decidir si va a estudiar en la modalidad en línea. Y después hablamos de los alumnos que por la contingencia tuvieron que cambiar. En primer lugar, elegir el programa de calidad. Cada vez más hay instituciones que salen ofreciendo educación en línea. Sin embargo, es importante ser cuidadoso porque el simple hecho de decir que es educación en línea, ya a muchos se les forma un signo de interrogación en la mente diciendo, ¿realmente voy a aprender? Claro que puedes aprender, pero tienes que encontrar programas que te aseguren la calidad académica y eso lo puedes ver a través de su modelo educativo. Generalmente las instituciones que publican su modelo educativo, que te dicen cómo vas a aprender, cuál es el cuidado que ellos tienen, la forma en cómo operan, eso te puede decir sobre la calidad del programa que ofrecen. Otro reto al que se enfrentan es el financiamiento del proyecto educativo. Fíjate, rápidamente te voy a compartir un dato bien interesante que me encontré
Lo voy a leer para ser más precisa. Fíjate que hablando en Estados Unidos, esta es una investigación que se hizo en Estados Unidos y se hizo un estudio para ver cómo los estudiantes se inscribían a un nuevo curso escolar, comparando la modalidad presencial y la modalidad en línea. Pero hablando específicamente de la modalidad en línea, comparando un año con otro, hubo un incremento en la inscripción a la modalidad en línea en un 19% en instituciones públicas que no tenían tanto reconocimiento, que no tenían tanto reconocimiento de calidad, pero en las instituciones privadas hubo un incremento del 49% en la inscripción a programas totalmente en línea. Esto nos dice más o menos, nos da una referencia de dónde puedes encontrar programas en línea de mayor calidad. Y el tercer reto para los alumnos es el desarrollo de la autodisciplina. Esta modalidad requiere que seamos muy disciplinados en el manejo del tiempo, en el manejo del autoaprendizaje y también de toda la agenda personal que tenemos de trabajo familiar y otras ocupaciones que se agregan a nuestro día. Eso es específicamente hablando de nuevos alumnos que van a entrar a la modalidad en línea. Sí, ahora, ¿qué pasa con lo que nos tocó switchear rápidamente y adaptarnos a este formato? Sí, rápidamente quiero compartirte y les vamos a dejar un recurso a ustedes de algunas ideas para administrar su tiempo. El mayor problema que yo veo en los que han tenido que hacer este cambio por la contingencia es la administración del tiempo. Entonces, primero, la recomendación es que busques un espacio de trabajo. Yo he visto de muy cerca experiencias de que a veces los chicos para hacer su tarea o para ir a una videoconferencia no se levantan de la cama. Entonces el cerebro no hace como que ese cambio de estar descansando y ponerme activo y que todos mis sentidos estén alertas, ¿no? Entonces hay que buscar un espacio de trabajo. Debemos evitar procrastinar. Si no es bueno en tiempo normal, pues al hacer este cambio tampoco, porque nos toma tiempo entender la mecánica. Entonces, si postergamos, por ejemplo, tuvimos una experiencia justamente anoche que me compartían ahí en este cambio. Un alumno tenía que entregarse, vencía la tarea a las 10 de la noche y a las 9:40 le estaba mandando un mensaje al profesor diciendo, profe, ¿me puede ayudar? No entiendo la tarea. Y toda la semana estuvo abierta la tarea, 9:40 de la noche. Entonces, estos asuntos se deben evitar. Está prohibido desvelarse porque eso contrarresta tu capacidad de estar alerta. También hay que hacer un calendario en donde tengas todas las actividades a entregar, establecer prioridades, cuáles son los proyectos que te tomarán más tiempo para agendarlos, crear un horario de rutinas. Esto te va a ayudar a administrar mejor tu tiempo, pero sobre todo ser fiel a tu calendario. Es la única forma de poder cumplir con todas las asignaciones. Hay otras, pero por el tiempo aquí le dejamos. Sin duda es un reto para los estudiantes que no están acostumbrados a este formato. Existen muchos elementos en la casa que pueden ser de distracción, como usted bien lo mencionó. Tenemos que seguir esos pasos para que nuestro progreso en la educación siga siendo el mismo e incluso mejor. Profe, fíjese que la Organización de las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de esos se enfatiza en la educación de calidad, que sea equitativa para todos, de calidad, etcétera, etcétera. Porque hay muchas trabas, ¿no? En algunos países para la educación, niveles sociales, económicos, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que la educación en línea puede estar siendo una solución para este problema? Sí, de hecho forma parte de la política educativa en muchos gobiernos, ¿no? La educación en línea favorece el acceso especialmente a los grupos que son menos favorecidos. Por ejemplo, la educación en línea se adapta muy bien
para las mujeres que tienen que atender su familia en casa o que tienen que trabajar para ayudar en la manutención, pero quieren salir adelante. La educación en línea es una opción porque pueden combinar el trabajo en casa o su trabajo que les da sustento con sus estudios. También para el grupo de jóvenes con discapacidad que no pueden trasladarse a un campus, esta es una buena opción. O ese grupo que dejó truncada su carrera por diferentes razones, la modalidad en línea es una opción para favorecer el estudio de todos estos grupos. Sí, que de seguro parte del porcentaje que usted mencionaba que está en línea, de seguro cumple con algunas de estas condiciones. De hecho, por ejemplo, mi hermana está estudiando actualmente en la Universidad de Montemorelos, pero en línea. Estudia con ustedes, profe. Entonces, porque ella pues tiene sus hijos, los tiene en casa, ella decidió quedarse en casa para atender a sus hijos, pero tiene la opción de seguir progresando académicamente con ese formato. Profe, ¿crees tú que la educación en línea, esta situación del COVID-19, para la educación en línea sea un trampolín para el futuro? Sí, totalmente. Yo creo que todos los que participamos en la educación en línea nunca hemos pensado que esta modalidad va a sustituir a la presencial. O sea, eso lo tenemos muy claro. Pero sí pensamos que esta situación es una oportunidad para que todos veamos los beneficios, o mejor dicho, los aprendizajes que esta modalidad nos da y que podemos llevar a la modalidad presencial, o también cómo podemos desarrollar modalidades mixtas. No sabemos la situación la situación que vamos a vivir después del COVID-19. Lo que sí sabemos es que todo esto nos ha dado aprendizajes que nos ayudan a hacer mejor nuestras clases. En ese sentido, pienso que el hecho de que los maestros por necesidad hayan tenido que conocer los requisitos mínimos para un curso en línea, conocer cómo se lleva a cabo una actividad sincrónica, una asincrónica, cómo mantener la interacción con sus alumnos, todo esos son factores positivos para la educación en línea que pueden favorecer el trabajo colaborativo en ambas modalidades. Sí, yo creo que no solamente por el formato, sino por el contenido también. Esto va a ser una oportunidad cuando termine el COVID-19, con la ayuda de Dios. Esto va a ser un parteaguas para repensar tanto la educación como su formato, el contenido, todo. Así que bueno, es un reto que nos espera a partir de ahora. De seguro muchas personas ahora vamos a estar reflexionando sobre qué opciones podemos tener, no solamente la educación presencial, que tiene sus grandes ventajas, sino también la educación en línea, que nos puede dar muchos beneficios. Profe, muchas gracias por habernos acompañado. Este tema da para muchísimo más. A lo mejor en otra oportunidad nos podemos ver de nuevo para desarrollar más a profundidad. Claro, gracias por la invitación y espero que la información sea útil. Claro que sí. Amigos, aquí seguimos en línea, así que tenemos más contenido para compartir con ustedes en Queremos Saber. Nos vemos en un momento. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días, es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800 00 44 800, en el cual
serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud. Nos imaginamos la escena en la que pues Jesús está con mucha gente, pero empieza a apartar ciertas personas para que a partir de ese día lo acompañen y que se iban a convertir en sus discípulos. Y entonces fue escogiendo, ¿no? Hasta que agarró a los 12 discípulos. Y pues nos podemos imaginar a Pedro, a Juan, a Tomás, Santiago, diciendo: ¿por qué crees que nos escogió a nosotros? ¿O por qué te escogió a ti? ¿O por qué me escogió a mí? Y un poco desconcertados porque no sentían que ellos estaban a la altura de ese privilegio de ser escogidos por su maestro. Y entonces Jesús les encarga una tarea. Después de que los escoge, los manda de misioneros a predicar. Y fíjense en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 7 y 8, dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y eso es lo que nos queremos concentrar hoy. Los discípulos iban a poder comprender el ir y ayudar a otras personas porque ellos mismos se sentían tan agradecidos con Cristo por haber sido escogidos y por haber sido tomados en cuenta. Y no solamente eso, la Biblia no lo registra, pero quién sabe qué otras cosas Jesús hizo por su familia, por los cercanos a ellos también. Porque si Jesús les dice: así como ustedes reciben, ustedes pueden dar, ellos debían haber estado conscientes de haber recibido bastante, de haber recibido mucho. Fíjense que en estos momentos en los que, por lo que estamos pasando en esta pandemia mundial, es muy fácil ver y concentrarnos en las cosas que se nos han sido quitadas. No es que no puedes ir a este lugar, no es que no puedes salir de tu casa, no es que no puedes hacer una congregación de gente, no podemos ir a la iglesia, no podemos tener reuniones familiares, no podemos ir a las tiendas. Inclusive el otro día me tocó ir con mi esposa a un lugar y solamente pude entrar yo o podía entrar ella, cualquiera de los dos, pero no podíamos entrar los dos juntos. Y sí, y nos podemos enfadar y enojar por todas las cosas que se han tenido que cancelar, se han tenido que posponer. Y nos olvidamos de todas las cosas que aún tenemos, que por la gracia de Dios tenemos. Yo sé que muchas personas están sufriendo porque los han despedido de sus trabajos, pero hay otras personas que tenemos la dicha de todavía tener nuestro trabajo, de tener un sueldo. ¿Cómo no nos podemos levantar en la mañana diciendo gracias, Señor, y cómo ayudar a los demás a poder traspasar estas bendiciones a los demás? Hay personas que se levantaron enfermos, pero otros tienen salud. ¿Cómo no estar agradecidos? Hay personas que se levantaron solos. Hay personas que se levantan y tienen a su familia con ellos. Hay personas que se levantan y no tienen dónde quedarse. Se levantan bajo un puente, se levantan en algún refugio. Y hay personas que tenemos la dicha de tener todavía un techo sobre nuestras cabezas. Jesús dice: dad de gracias como ustedes también recibisteis. Y bueno, hay que concentrarnos en lo que sí tenemos. Hay que concentrarnos en las bendiciones abundantes que Dios nos está dando en este momento y buscar la manera que así como Dios nos las da y nosotros las recibimos, nosotros podamos proporcionar a las demás personas. Así como en el versículo 8 al final dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Que Dios nos bendiga. Espero que estos consejos puedan mejorar tu experiencia para aprender o enseñar en línea. Este programa es para ti y queremos ayudarte. Así que no dudes en sugerirnos los temas que quieres que tratemos escribiendo al correo que aparece en tu pantalla o en los comentarios de esta publicación. También ayúdame a compartirlo para que este mensaje pueda beneficiar a muchas personas más. Yo por lo pronto me despido, pero te espero el próximo lunes a la misma hora en Queremos Saber.